Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos prestará millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a México y Canadá. Avanzan proyectos de ley para regularizar a más de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos. En refugio se convirtió el centro de convenciones de Dallas para cientos de menores no acompañados. Y crece la pobreza infantil en Venezuela. Le pido bastante a Dios que me ayude y me saque de esta situación. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Gracias por acompañarnos. La Casa Blanca confirmó hoy que está estudiando la posibilidad de prestar parte de las existencias de sus vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. Serían 2,5 millones de dosis para México y 1,5 millones para Canadá. Jorge Agobián está siguiendo el tema desde la Casa Blanca. Jorge, ¿cuáles son los planes de la administración Biden? ¿Qué tal, Yasmín? Según la vocera de la Casa Blanca, Estados Unidos tendría 7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca disponibles para préstamos a otros países. De ese total, 4 millones en total serían enviados o estarían evaluando enviar a sus países vecinos, a México y a Canadá, pero estaría abierto también para esta cooperación con otras naciones del mundo y asegura la secretaria de prensa, están en conversaciones en este momento con otros países. Pero esto fue lo que dijo, vamos a escucharla. Y equilibrando la necesidad de dejar que el proceso de aprobación de la vacuna AstraZeneca se desarrolle en Estados Unidos con la importancia de ayudar a detener la propagación de la enfermedad en otros países, estamos evaluando cómo podemos prestar dosis. No es que lo estemos haciendo, este es nuestro objetivo. Aún no está completamente finalizado, pero ese es nuestro objetivo y en lo que estamos trabajando para Canadá y México. Este es nuestro proceso complejo y nuestro equipo está trabajando con las empresas para sacarlo adelante. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se dirigió a la nación este jueves. Dijo que el viernes, es decir, el día de mañana, Estados Unidos alcanzará las primeras 100 millones de dosis de coronavirus distribuidas a la población. Esto antes de la fecha límite que había puesto esta administración, que había dicho que a los primeros 100 días tendrían las primeras 100 dosis de la vacuna administradas. También dijo Biden que el 65% de las personas de 65 años o más han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el país y que la próxima semana fijará cuáles serán los próximos objetivos de la Casa Blanca en cuanto a la distribución de vacunas, que recordemos, aseguró debería estar completada para la mayoría de los estadounidenses para el mes de junio y que para mayo, el 1 de mayo, ya estaría disponible para la mayor parte de la población en los estados del país. Yasmín. Muchas gracias por tu reporte, Jorge. Bien, y a la expectativa se encuentran inmigrantes beneficiados con el programa DACA y los trabajadores del campo por varios proyectos de ley que se discuten en el Congreso estadounidense. José Pernalete nos informa que de aprobarse estas legislaciones, más de 11 millones de inmigrantes indocumentados lograrían un estatus legal en este país. Para conocer los detalles, nos enlazamos con José. ¿Cómo se ve el panorama para estas propuestas en el Congreso estadounidense? José. Yasmín, son dos instrumentos de ley. Uno es la ley de modernización de la fuerza laboral que podría beneficiar a todos los trabajadores del campo y que son propensos a lo que es el abuso durante su jornada por parte de sus patrones. La otra es la ley de promesa y sueño de Estados Unidos que pudiese beneficiar a los que han recibido también la aprobación del programa DACA y también los del beneficio de TPS. Estamos hablando de cerca de 700,000 inmigrantes por esta última ley. Sin embargo, el camino no es tan fácil. Veamos el reporte. En el Congreso de Estados Unidos está enfocada la atención de inmigrantes de diversas comunidades este jueves, con la discusión de los proyectos legislativos Ley de Promesas y Sueño Americano y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. El panorama de millones de extranjeros sin estatus legal está viendo un potencial alivio en el horizonte.
La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, citó una frase del presidente Ronald Reagan para destacar la importancia de este paso legislativo. Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, perderíamos nuestro liderazgo en el mundo. Siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros soñadores. Nos hace sentir tan orgullosos. Entonces, para nosotros, este día es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración. Líderes hispanos en el Congreso afirman que es el momento de apoyar a una fuerza laboral que durante la pandemia está dando la cara en el sostenimiento de la cadena de suministros de alimentos para el país y en las redes hospitalarias para la asistencia de enfermos. ¿Por qué son importantes estos proyectos de ley en este momento? Porque es precisamente ahora, durante una pandemia, cuando necesitamos aprobar estos proyectos de ley. Los soñadores son médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, rastreadores de contactos y creadores de empleo. Los trabajadores agrícolas se están infectando y muriendo de COVID a una tasa mucho más alta que el público en general. El camino hacia la Cámara Baja en su aprobación estaría completamente seguro debido al poder que controla el Partido Demócrata. Sin embargo, ya de camino al Senado es muy difícil que vaya estos instrumentos de ley hasta su promulgación. Yasmín. José, pues esperemos que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo. Seguiremos informando al respecto. Gracias por la información. En Texas, un centro para realizar convenciones y espectáculos se ha convertido en un refugio temporal para miles de menores que cruzaron la frontera sur de manera irregular. Esta es la estrategia más reciente del gobierno estadounidense para hacer frente a la ola de niños no acompañados que están llegando al país. Arnaldo Rojas nos acompaña en vivo. Arnaldo, ¿qué reacciones ha generado las acciones más recientes del gobierno en este tema? Yasmín, bueno, siendo un tema tan politizado como este en los Estados Unidos, las reacciones han sido variadas. Líderes conservadores critican al gobierno demócrata de Joe Biden, a quien culpan por la ola de inmigrantes que continúa llegando sin documentos a la frontera sur, mientras los defensores de los migrantes están instando a que echen una mirada más humanitaria a la situación. 200 menores indocumentados en custodia del gobierno estadounidense luego de cruzar la frontera sin la compañía de sus padres llegaron anoche al Centro de Convenciones de Dallas, confirmó a La Voz de América la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, encargada de tramitar la apertura de refugios temporales para estos niños. Aquí, según un memorando oficial obtenido por la prensa asociada, se ubicarán hasta 3.000 varones de entre 15 y 17 años. La meta del gobierno es que estén no más de 60 días en estos albergues, y el proceso es que se les encuentre un hogar seguro a estos niños. A principios de semana, 4.000 menores permanecían en custodia de las autoridades fronterizas en centros de procesamiento de ICE, como este en Donna, Texas, donde hasta ayer permanecían cerca de 1.000 niños y jóvenes. Las condiciones de vida en los centros de detención en la frontera no son buenas. Están empaquetados en carpas, algunos duermen en el piso y otros no pueden bañarse durante días. El gobernador del estado responsabiliza a la Casa Blanca por la reciente ola de indocumentados que cruza la frontera desde México. Estos refugios son el resultado directo de las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, que están provocando un aumento en los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles. El número de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera se encuentra en su nivel más alto desde marzo de 2019. Solo en el sector del Río Grande, en el sur de Texas, las autoridades fronterizas intervinieron a 11.200 el mes pasado, según cifras oficiales. Y ese número es mucho mayor cuando se trata de adultos y familias enteras. Según los números más recientes de la patrulla fronteriza, solo en el mes de febrero, ellos intervinieron o expulsaron del país a más de 100.400 inmigrantes que llegaron a la frontera sur sin documentos, la mayoría de ellos procedentes de países centroamericanos. Yasmin. Muchas gracias por el reporte, Arnaldo, y usted recuerde que la ampliación de esta noticia las podrán encontrar en vozdeamericanoticias.com. Y ahora pasamos a hablar de los menores migrantes no acompañados que terminan siendo retornados. Eugenia Sagastume nos informa qué les espera cuando llegan a Guatemala.
El fenómeno de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados no es algo nuevo. Durante 2020, en la administración del presidente Donald Trump, fueron retornados a Guatemala 4.016 menores, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. Y este año, en enero y febrero, antes de que entrara en vigencia la política de recepción ordenada por el presidente Joe Biden, han sido más de 400 quienes quedan bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para iniciar el proceso de reunificación con sus familias en Guatemala. Tenemos 2 albergues que atienden niñez migrante no acompañada. Lo atendemos en conjunto con la Procuraduría General de la Nación. Al llegar a Guatemala se da un lapso de 72 horas para la reunificación con sus familias, que se logra gracias a la información que los mismos menores llevan consigo. Desde aquí, expertos y autoridades también se preguntan cómo llegan estos menores a la frontera sur de Estados Unidos. Muchas veces van acompañados de los padres y en un momento determinado son agrupados por los coyotes para que puedan ingresar al territorio estadounidense. Según la Secretaría de Bienestar Social, la edad de la mayoría de menores que migran oscila entre los 13 y 17 años. Si bien se sabe que a Estados Unidos han llegado hasta bebés de pocos meses en brazos de sus hermanos, también menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El descontento por las políticas inmigratorias en California impulsó a un grupo conservador a lanzar una campaña para destituir al gobernador. No tenía probabilidades de éxito, pero la pandemia cambió todo y ahora se proyecta que el esfuerzo lleve a un referéndum revocatorio. Partidarios de un movimiento para destituir al gobernador de California aseguran que consiguieron más de 1,5 millones de firmas necesarias para gestar una consulta revocatoria. Esta semana, el gobernador Gavin Newsom abordó el peligro del esfuerzo. Tiene que ver con inmigración. El principal proponente de este esfuerzo cree que deberíamos poner microchips en los inmigrantes. Así que no solo estoy luchando por mí, estoy luchando por ustedes. Según una investigación del diario Los Angeles Times, el esfuerzo está financiado por donantes republicanos, incluyendo el Comité Nacional Republicano, que contribuyó $250,000. Los republicanos nacionales están luchando contra... El equipo de Gavin Newsom ahora comenzó un esfuerzo para rechazar la campaña de destitución y está enlistando el apoyo de votantes latinos. Hay mucho más latinos votantes, y estos latinos votan demócrata mucho más que republicano. Fernando Guerra es experto en política y catedrático de la Universidad Loyola Marymount. Va a ser republicano contra demócrata y con eso va a ganar. Este es un estado demócrata. Aunque se consiga juntar las firmas necesarias, eso no significa que el esfuerzo para remover al gobernador Gavin Newsom tenga éxito. Vamos a estar regresando al trabajo, nuestros niños van a regresar a la escuela, van a estar abiertos negocios, restaurantes. La causa de lo que ocurrió no va a existir. Tomará al menos un mes verificar y certificar las firmas para determinar si se irá a un referéndum revocatorio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pasamos ahora a información económica, porque Estados Unidos podría beneficiarse de un gasto revancha a medida que más personas reciban la vacuna contra el coronavirus. La compañía de finanzas Bankrate le midió el pulso a la intención de consumo de los estadounidenses. Laura Sepúlveda nos trae el informe. Aunque el 30% de la población estadounidense dice que es poco probable que se den la vacuna contra el COVID-19, la seguridad es sin duda una de las prioridades para los consumidores y la reactivación económica, que expertos opinan podría beneficiar especialmente a industrias relacionadas con entretenimiento y hospitalidad. Nuestra encuesta Bankrate encontró que la mayoría de los estadounidenses está planeando hacer eso, volver a interactuar en centros comerciales, restaurantes, tiendas, supermercados y similares. Aproximadamente el 24% de los estadounidenses dice que se sentiría incómodo al volver al público y frecuentar las tiendas incluso después de recibir la vacuna. Mark Hamrick, analista senior en Bankrate.com, señala que las experiencias de consumo en línea fueron fortalecidas y durante la cuarentena impactaron no solo precios de bienes, sino de servicios que en otras circunstancias tendrían una demanda mucho más alta, como lo es la gasolina, que fue adquirida en menor proporción, pues la gente no necesitaba mayor
mayor movilidad. Es bastante notable durante la pandemia que la gente esencialmente haya encontrado formas de hacer las cosas y los consumidores lo hayan hecho migrando muchas de sus compras a Internet. Y ahora tenemos gastos en bienes por encima de los niveles prepandémicos, el gasto en servicios que aún debe recuperarse. Hambrick agrega que el camino hacia una economía más fuerte depende de la reanudación total del gasto del consumidor asociado con un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque agrega que a esto se debe sumar que la gente pierda el miedo que ha generado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y a casi 3 meses del inicio del proceso de vacunación en Latinoamérica, el Banco Mundial afirma que si bien en los países con ingresos medios se han desarrollado planes de vacunación contra el COVID-19, existen falencias para capacitar a quienes participan en esta tarea y convocar a la población a vacunarse. Néstor Aguilera tiene las reacciones. Persisten las brechas en la preparación de los países para implementar las vacunas contra el COVID-19. Así lo afirma una evaluación del Banco Mundial a 128 países de ingresos medios. Desafortunadamente, la brecha entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos no se pudo reducir más de lo que ha resultado ser. El informe señala que el 85% de los países que participaron en las evaluaciones han desarrollado planes nacionales de vacunación. Sin embargo, solo el 30% ha planificado capacitar a quienes participen en el proceso. El médico argentino Luis Cámara, quien forma parte del comité asesor del presidente Alberto Fernández, enumeró algunos factores que harán más lento el proceso: la poca capacidad de producción, la demora en el mecanismo COVAX, las irregularidades que han motivado vacunas a sectores privilegiados y los problemas socioeconómicos de su población. Toda América va a padecer una segunda ola, una tercera ola, que el único antídoto que hay es la vacuna, y ese antídoto va a venir con cierta lentitud y con cierta escasez. O sea, no es casual que los 3 países de más muertes que hay están en América. Rodrigo Enríquez, médico e investigador de salud pública en la Universidad de las Américas, aseveró que el principal reto que tienen los países es concretar los planes de vacunación que han presentado. Y estos retos están dados básicamente por aspectos de logística. Por ejemplo, la identificación de la población que se va a vacunar, el seguimiento que hay que hacer de la población vacunada y la capacitación del personal necesario. El pasado 18 de enero, el Banco Mundial aseveró que se han distribuido alrededor de $4.600 millones en la región para responder al impacto del COVID-19. Néstor Aguilera, Voz de América. A pesar de tener una de las mayores riquezas naturales, Venezuela se ha convertido en uno de los países con más necesidades de la región y desafortunadamente líder en pobreza infantil y desempleo. Álvaro Algarra nos retrata la situación de la niñez en Caracas. UNICEF define como niño a cualquier persona menor de 18 años, así que salimos en busca de niños en la capital venezolana. Nos encontramos con Yusmeri Brito, de 17 años, que vive en precarias condiciones junto a sus 3 hijos. Lamenta que debido a la pandemia y su actual situación, en oportunidades, no puede ni cubrir los gastos nutricionales de la familia. A veces hasta lloro. Le pido bastante a Dios que me ayude y me saque de esta situación. No tenía nada que darle a los niños y salí para la calle a ver qué le conseguía para darle de comer. Otros niños venezolanos dijeron a La Voz de América que deben asumir responsabilidades de adulto para poder sobrevivir. Sí, porque no, siempre quería comerme una chuchería y mi abuela no tenía. Quería comerme algo y mi abuela no me lo daba y tenía que salir. Nunca pensé que iba a llegar a este punto. Mayber Mena, por su parte, relata que se vio en la necesidad de abandonar la escuela para llevar alimento a su madre y hermanos. Sí, la situación es ruda por allá por el cerro. A ver, hay gente que pasa hambre allá que no tiene nada para comer también. Me iba para el colegio sin comer y mamá no trabajaba. No tenía, la botaron del trabajo, pues. Un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida mostró que el 40% de la población venezolana vive por debajo del umbral de pobreza y recalcó que muchos de los derechos del niño y del adolescente se encuentran en peligro y que las repercusiones en su bienestar son múltiples. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos ahora a España, donde el Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra el político separatista Carles Puigdemont, después de que el Parlamento Europeo le levantara la inmunidad. Alfonso Beato nos informa desde España. El Parlamento Europeo anunció el resultado de la votación que levanta la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont. La decisión no es una mayoría abrumadora y trae controversia al Parlamento Europeo. Es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero
Hemos perdido más que eso, y como resultado la democracia europea también. Los líderes políticos catalanes violaron la Constitución, pero la polémica por la dureza de la sentencia genera una gran división en la sociedad y en el Parlamento Europeo. La rebelión y la sedición no son los mismos delitos en los países de la Unión Europea. La definición y las penas varían ampliamente. Se envía una señal a España de que, ojo, porque realmente estas sentencias son tremendamente controvertidas, ¿no? Entonces yo creo que esto explica esta división en el Parlamento Europeo, ¿no? Muchos eurodiputados que ven como muy problemático como todo lo que ha sido el proceso judicial contra estos líderes y la sentencia, y otros que de alguna manera apoyan a España porque es un Estado miembro, ¿no? Algunos dirigentes catalanes se exiliaron como Carles Puigdemont y otros fueron condenados con penas de hasta 13 años de prisión, acusados de sedición. Pero nunca habían pensado un delito de sedición contra ciudadanos de a pie, que es mi caso, ¿no? Es venganza, no es justo. El resultado de las últimas elecciones en Cataluña muestra más de un 50% de apoyo a los partidos independentistas, pero la baja participación resta más de 600.000 votos. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Millones de muestras de las especies de la Tierra podrían terminar almacenadas en la Luna. Un grupo de científicos busca construir una especie de arca de Noé lunar. Alonso Castillo nos cuenta en qué consiste. El material genético de las 6.700.000 especies de plantas, animales y hongos en la Tierra podrían quedar almacenadas en las cuevas de la Luna. Esta es la propuesta liderada por el Dr. Jekan Zanga, jefe del Laboratorio de Exploración Robótica Espacial y Terrestre SpaceTrex de la Universidad de Arizona, quien junto a su equipo busca elaborar una bóveda lunar para guardar copias genéticas. La Luna está a solo unos 4 o 5 días de distancia en términos de transporte. Necesitamos unos 250 lanzamientos de cohetes que serían necesarios para transportar las muestras de cada especie. Las muestras congeladas se almacenarían en los tubos de lava subterráneos, que preservarían las especies en caso de una guerra nuclear o cualquier otra calamidad que pusiera en peligro la extinción de las especies y del planeta. Ahora tenemos impacto en todos los ecosistemas en todos los rincones del mundo. El doctor subrayó que la humanidad ha superado desde plagas hasta erupciones volcánicas, por lo que hay que concientizar las enseñanzas del pasado. ¿Qué podemos aprender de esas lecciones del pasado? ¿Podemos adelantarnos a la curva? Y en lugar de convertirse en una especie reactiva, ahora llegue al siguiente nivel de madurez de predecir y prevenir. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y para los fanáticos de Super Mario, ya hay un parque temático de Nintendo donde los seguidores podrán en persona llegar al castillo de la princesa, pasear en el Mario Kart y deleitarse entre los bloques del más vendido de los videojuegos infantiles. El parque está ubicado en Japón y forma parte de Universal Studios. Los dejamos con las imágenes y nos vemos de nuevo mañana con más información en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.